Esta mañana tengo en mi corazón hablar de este tema, no sé por qué, siento que ha sido el Espíritu Santo, pero muchas veces vivimos nuestra vida con miedos y con temores, algunos que no son racionales, no, unos miedos irracionales. Por ejemplo, como yo voy a hablar de mí, no se preocupe que yo no voy a hablar de usted, yo no voy a contar aquí sus miedos, pero yo le tengo un miedo irracional a las ranas, pero un miedo, pavor, un miedo que no las puedo ver, que no me gustan ni fotos, no me gusta ni cerca. Yo doy tanta gracias a Dios porque en Chantada llueve mucho, pero aquí yo casi no he visto rana, Yo no sé si el frío las espanta o qué, pero no hay rana. Otro miedo irracional que tengo es a las agujas. Yo le tengo un pavor a las agujas. Cuando yo salí embarazada, y usted sabe, cuando sales embarazada tienes que sacarte sangre ahí, a menudo, yo no sé, son un chupacabra ahí sacándote sangre. Y cada vez que yo tenía que ir a sacarme sangre, yo decía, ay, mi madre, porque a mí me da, yo sudo, me pongo nerviosa. Bueno, todavía con mis 35 años yo hago así, miro para el otro lado, o sea, literal. Y encima de todo eso, por mi tipo de sangre, yo tengo, ¿cómo es? O negativo, factor negativo, algo así, me tienen que poner 2 inyecciones, una en el embarazo, una al final del embarazo, o sea, más agujas todavía. Y yo le tengo un pavor a las agujas horrible, pero son miedos irracionales. ¿Por qué? Porque la rana no muerde, la rana no pica, la rana todavía es una araña, pero la rana no hace nada, la rana no es algo que te cae atrás, no. Las agujas, a ver, ¿de verdad duele una aguja? La realidad es que no, la realidad es que no es algo que duela, pero a ver, le tengo miedo, Y tuve, a ver, sin ser muy espiritual, he tenido que luchar con eso. He tenido que orar y, Señor, quítame este miedo porque no puede ser que este miedo, a ver, no puede ser. Cuando estaba aquí no, pero en Estados Unidos sí había muchas ranas. Y los niños nada más que salían a jugar y ellos sí no tienen miedo a nada y cogían lagartijas y ranas y todo lo que se encontraban y querían entrarlo para la casa. Y yo, ay, me muero, qué asco, qué miedo. Y yo daba gritos, decía, que no entre una rana, porque tú vas a ver. Y yo decía, el día que entre una rana aquí, se quedan ellos adentro con la rana y yo me voy, porque yo no pienso trabajar con eso. Y a veces somos así en la vida, a veces tenemos ese tipo de miedo. Pero la Biblia nos dice en Salmo 27, versículo 1, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Sabe que hay un miedo con el cual somos creados, que es un miedo que nos protege, ¿no? Es este miedo de autopreservación que Dios ha puesto en nosotros para cuidar de nuestras vidas, para preservar nuestros cuerpos, ¿verdad? Es un miedo que nos ayuda para si hay un peligro, nos alerta. Es un miedo que sabe, como el niño que tal vez se sube en un lugar alto, algunos, no todos, pero se sube en un lugar alto y de pronto dice, oh, me da miedo y empieza a llorar para que mamá me cargue, ¿no? O sea, es un modo de preservarse para no tirarse, para no darse un golpe. No, es un miedo de que sabes que hay una candela y si meto la mano me puedo quemar. Ese miedo es con el cual Dios nos ha creado. Es algo, pero es un temor de preservación. Pero hoy no hablamos de ese miedo. Hoy yo quiero desenmascarar uno de los enemigos más peligrosos y grandes que tiene la vida espiritual. Y es el miedo en nuestra vida espiritual. Es el miedo que Satanás quiere poner para detenernos. Satanás pone miedo en nuestras vidas para que no avancemos. Satanás a veces nos para que no sigamos adelante. Y lo hace poniendo miedo en nosotros. A veces es un miedo que se disfraza de prudencia. A veces pensamos que estamos siendo personas muy prudentes, o a veces se viste de lógica. A veces, aunque hay cosas que Dios nos está mandando a hacer, se disfraza este miedo de lógica. Dice, es que no sé si debería dar ese paso. Y empezamos a analizar las cosas. Muchas veces se disfraza y viene por la boca de personas que nos aman. A veces Dios nos da una palabra y nos manda a caminar y nosotros tenemos miedo porque las personas que amamos nos dicen, no hagas eso. No creo que te convenga, cuidado con eso. Pero la realidad es que Dios nos dijo, la realidad es que tal vez Dios nos dio una palabra. Muchas veces este miedo nos convence de que estamos siendo sabios, pero en realidad es que el miedo es nuestro enemigo. No somos una iglesia llamada a vivir dormida por el miedo. Hermanos, la iglesia no está llamada a tener miedo, sino que somos escogidos para vivir nuestra fe a su potencial completo. Los hijos de Dios no podemos paralizarnos por el miedo. Juan nos dice que el amor echa fuera todo el temor. Que el perfecto amor de Cristo echa fuera todo temor.
Y cuando entendemos que el amor de Dios y comprendemos ese amor, dejamos de vivir aterrorizados pensando que Dios va a castigarnos porque demos un paso mal. Y empezamos a vivir no esclavos del miedo, sino que recordamos que en nuestros errores y en nuestros fracasos y en nuestras debilidades Dios se fortalece. Y es en medio de tribulaciones y pruebas donde puedo ver la mano del Señor. Y empiezo a dejar el miedo atrás. Y empiezo a decir, Señor, si tú vas conmigo, no tengo miedo. No voy a temer. No tengo miedo porque sé que aún siendo imperfecto y teniendo debilidades y teniendo muchas cosas en mi vida que tal vez no te agrade, así tú me has llamado. Y así tú me quieres usar. Y así tú quieres trabajar en mí. Y así tú quieres transformar mi corazón. Así que esta mañana es una reflexión un poco corta, pero hay unas cositas que creo que el miedo hace en nuestras vidas, unos peligros que hay si nos cedemos al miedo. Y lo primero es que el miedo impide el compromiso. El miedo impide el compromiso. Una de las cosas más grandes, los problemas más grandes de la iglesia moderna no es la falta de talento. ¿Sabes? Mientras las iglesias crecen, necesitamos ejercitar en todas áreas. Necesitamos atender a nuestros niños, necesitamos maestras, necesitamos desarrollar las artes, necesitamos músicos, predicadores, maestros que discipulen, necesitamos intercesores que oren. Y muchas veces en la iglesia hay todos esos talentos. No es falta de talento, es falta de compromiso. No nos queremos comprometer. Porque hay una generación donde estamos viendo donde a mucha gente le gusta asistir, a mucha gente le gusta venir, sentarse, consumir, pero muy pocos quieren involucrarse. Muy pocos quieren meterse, ayudar, llegar temprano, irse de último. Y muchas veces la raíz de todo eso es miedo. Es miedo. Por ejemplo, mira a Pedro. Mira la vida de Pedro. Pedro era impulsivo. Pedro, cuando Jesús decía, me voy, me van a llevar, no, Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Pedro le decía, no voy a permitir nunca que te lleven. Pedro se levantaba y decía, si el que se acerque me lo llevo yo. Si tú te vas, yo muero contigo. Pedro tan así, una persona sanguínea, cuando vio de lejos a Jesús en el mar y todos estaban asustados, dijo, pues si eres tú, llévame. Y Pedro salió de la barca y Pedro caminó sobre el agua. Y cuando vienen a llevarse a Jesús a presos, Pedro saca una espada. ¿Qué persona judía se enfrentaba a un soldado romano? ¿Qué persona judía se enfrentaba a la autoridad de esa manera? Y Pedro saca una espada, le corta la oreja al soldado para defender a su Jesús. Pero sin embargo, unas horas después, llega una noche y está Cristo siendo crucificado. Y está Pedro en medio de esa multitud. Y cuando lo ven y le dicen, ¿tú te pareces a él? ¿Tú te pareces a uno de sus seguidores? ¿No será que tú eres uno de ellos? Dice la Biblia que tuvo miedo. Tuvo miedo de que le hicieran lo mismo. Y por miedo, niega a Jesús. Porque había miedo de un compromiso. Hasta aquí todo iba bien. Porque hasta aquí él no hacía nada. Cristo iba adelante. Cristo iba orando. Veía los milagros. Caminaba con Jesús. Siempre hablo de esta serie. Pero si ves la serie de Chosen, tú ves que Pedro, ahí lo ponen como que bien orgulloso de Jesús. Y cuando iban a hacer algo, decía, sí, vamos a hacer esto. Y Jesús iba a predicar. Y Pedro, el maestro va a predicar. Y yo me lo imagino que tal cual, así. Que Pedro tuvo que haber sido así. Pero en el momento de ser comprometido. En el momento de tal vez pararse y tal vez decir, sí, yo soy un seguidor de él. Sí, creo que es el Hijo de Dios. Pedro le faltó coraje y tuvo miedo. Y el miedo lo llevó a negar a Cristo. Tal vez pensó, ¿y si me pasa a mí? Y esto les roba el valor de permanecer firme. Y yo creo que hoy nos pasa exactamente igual. No nos queremos comprometer y no nos comprometemos con Cristo y no nos comprometemos a dar un paso de fe con el Señor y no le entregamos nuestra vida al Señor porque pensamos, no sé si estoy listo, no sé si es mi tiempo, no sé si estoy listo para entregar cosas y si me pide que entregue algo, a veces nos sentimos como que es que no soy suficiente, soy demasiado pecador o qué tal si les fallo al Señor, qué tal si les fallo a la iglesia. Otros tienen miedo porque dicen, ya yo he estado en una iglesia. Ya yo he servido, por años serví en mi país, en mi iglesia, cuando era niño, soy hijo de pastores. Y tenemos miedo porque la iglesia me lastimó, porque en la iglesia vi cosas. Yo te voy a decir un secreto, si tú te metes en la iglesia, si tú te metes con el liderazgo y tú sirves y te metes en lo profundo de la iglesia, vas a ver cosas que tal vez digas, ¿cómo va a ser?
Porque la realidad es, hermanos, que somos todos humanos y no hay perfección. No hay tal cosa como pastores perfectos, líderes perfectos. No, fallamos, cometemos errores. Ya rendiremos cuenta delante del Señor. Para nada yo creo que porque que nosotros... Que en medio de nuestra imperfección no vayamos a rendir cuentas. No lo creo. Creo que Dios nos va a llamar a cuentas cuando cometemos errores, cuando herimos a nuestras ovejas. Lo creo. Pero no importa qué, yo sirvo no porque estoy en una iglesia. Yo sirvo porque le sirvo al Señor. Porque le sirvo al Señor. Mi compromiso, más allá de mi iglesia local, es con Cristo, con aquel que dio su vida por mí. Porque, hermano, ¿cómo explicarte ese encuentro que tuve con Jesús? ¿Cómo explicarte el estar ahí en la presencia y poder palparlo, poder prácticamente sentirlo ahí a mi lado? ¿Cómo lo explico? ¿Y cómo a eso no le digo que sí? ¿Cómo no corro a los brazos de Cristo aún después de cometer errores? Y sabe algo, el enemigo sabe que una iglesia comprometida es una iglesia que es peligrosa para el reino de las tinieblas. Una iglesia comprometida con la gran comisión. ¿Sabes cuál es la gran comisión? Ir y hacer, o sea, salir de aquí, de esta comodidad, buscar a los perdidos y decirle, Cristo te ama, Cristo murió por ti, Cristo perdona tus pecados. Y la iglesia que está comprometida con eso, con salir de las cuatro paredes, con buscar a los que están perdidos afuera, es una iglesia peligrosa para las tinieblas. Porque esa es la iglesia que Cristo dice, yo voy a levantarla, la voy a edificar y contra ella ni las mismas puertas del infierno se van a poder levantar. Una iglesia comprometida va más allá de las tinieblas, va más allá del corazón endurecido. Una iglesia comprometida con hacer discípulos es un peligro para el diablo. Por eso el diablo prefiere que seamos espectadores. El diablo prefiere que lleguemos, que nos sentemos, que solo miremos, que solo visitemos. Él con eso está contento y que no te comprometas. Pero hoy yo vengo a predicarle a ese miedo que en tu corazón no te deja dar el próximo paso con el Señor y decirle, en el nombre de Jesús tienes que salir. El miedo tiene que huir, tiene que huir. Dios ha llegado a nuestras vidas y Dios ha llegado para echar fuera todo temor. Cuando Dios llamó a Josué, lo encuentro tan interesante en el libro de Jueces. Cuando Dios, en el libro de Jueces, llama a Josué y le dice... Una y otra vez, en el mismo capítulo, mientras va caminando con él, le va diciendo todo lo que tiene que hacer en su transición, le dice, y no temas, esfuérzate y sé valiente, no temas, yo estaré contigo. Más de una vez le tiene que decir a Josué, no temas, no temas. Sabiendo Dios a lo que se tenía que enfrentar, sabiendo Dios que la tierra prometida no se iba a conquistar por personas que tuvieran miedo, que la tierra prometida solamente iban a entrar los valientes. Solo los valientes, solo los valientes. Le dice a Josué, no tengas miedo que yo voy contigo. No tengas miedo que yo voy delante. No tengas miedo que yo soy quien va a ir y yo voy a derribar esos muros y yo te voy a entregar las ciudades. No temas, le decía el Señor. No sé cuántos valientes se atreven a decirle, Señor, yo conquisto la tierra. Yo conquisto la tierra. Señor, sin miedo lo que tú prometiste. Y Josué tuvo que hacer un compromiso delante del Señor. Y lo vemos porque vemos luego que Josué se tiene que parar delante del pueblo y decirle, yo no sé a qué están jugando, yo no sé qué es lo que están haciendo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, serviremos al Señor. Josué sabiendo de que el pueblo estaba corrupto, de que el pueblo no entendía, de que el pueblo seguía a ídolos, de que el pueblo se iba por cualquier corriente. Y Josué, con su compromiso y sin temor, le dijo al pueblo, no importa lo que ustedes decidan hoy, pero yo sé lo que yo decido, porque yo sé quién me trajo hasta aquí, porque yo sé quién derrumbó esas murallas, porque yo sé quién fue delante, porque yo sé quién quitó los reyes para que llegáramos hasta aquí. Y Dios hoy sigue buscando personas así. Personas que digan, Señor, aquí estoy. Personas que digan, Señor, no tengo miedo. Hermano, no se deje paralizar por el miedo. Historias de gente paralizada por el miedo podemos encontrar cientos. El pueblo de Israel estuvo paralizado frente a un gigante. Paralizado por días. Goliat se paraba, se burlaba, los llamaba, los señalaba y ellos paralizados. No sabían qué hacer, estaban paralizados. No avanzaban para adelante, no daban para atrás, no sabían qué más decir, qué más hacer, hasta que llega un joven
sin miedo. Y se enfrenta al gigante sin miedo. Yo hace unas semanas, no me acuerdo, pero sé que lo mencionaba. Se enfrenta al gigante sin miedo. Sin ningún tipo de experiencia militar. No le servía ni siquiera la armadura del rey. Pues cuando lees la historia, Saúl era grande. Saúl era puesto y alto, grande, lo narra la Biblia. Pero David no. Sí lo hubiera puesto, pero David no era grande, David era pequeño. No le servía la armadura del rey. ¿Cómo se iba a enfrentar a un gigante? Yo no sé este chico que estaba pensando y fue a buscar esas piedras y la lanza. No sé qué estaba pensando. Yo no sé si él se imaginó que de verdad tirar una piedra iba a tumbar a semejante gigante. No sé. Pero con todo el valor, porque él lo único que decía era, ¿quién es que va a hablar mal del pueblo de Dios? David había conocido al Señor y dijo, ¿quién es? No le voy a tener miedo porque Dios está con nosotros. Y hoy Dios está buscando personas que digan, Señor, sin miedo me comprometo a caminar contigo. Hay gente aquí que quieren caminar con el Señor. Número 2. El miedo limita nuestra fe. Si hay algo que distingue al cristiano es la fe. El cristiano es diferente a cualquier otra religión por su fe. Por su fe. Porque no adoramos estatuas, sino que adoramos un Dios que no vemos. Por su fe, porque adoramos aún sin escuchar alguna voz, pero adoramos y creemos en Dios. Por su fe, porque sabemos que ese Cristo que murió en una cruz resucitó al tercer día. O sea, el cristiano es diferente por su fe. Somos salvos por fe. No porque haga cosas, yo no porque mis obras son buenas, no porque sea más santo que otro. Yo soy salva y hoy lo puedo decir así con el pecho hinchado. Soy salva por fe. Por fe en la gracia del Señor. Vivimos por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe mueve montañas. Pero la pregunta es, en medio de problemas a veces, ¿dónde está esa fe? ¿Dónde está esa fe de la que hablábamos hace unas semanas atrás? Esa fe a prueba de fuego. Muchas veces dejamos de creer antes siquiera de que comience. Antes de empezar, ya dejamos de creer. Muchas veces, aún antes de orarle al Señor, dejamos de creer. Yo tengo un problema cuando hay una situación y yo le digo a una persona, vamos a orar por eso. Y he tenido personas que me dicen, recientemente hablaba de algo con alguien y me dijo, bueno, orar, pero Dios no va a cambiar la ley. Y yo me enfadé. A ver, un enfado santo, pero yo me enfadé. Dije, tu Dios no cambia ley, pero el mío sí. ¿Me vas a decir a mí que mi Dios no cambia ley? Estás loca, ¿eh? Mi Dios hace que los papeles se confundan, mi Dios hace que las cosas lleguen, que la gente ese día no vio bien y puso pero mi Dios hace milagros. Yo no sé el Dios que tú crees. Hermano, ¿cómo antes de nada, cómo antes de tú oír la voz de Dios vas a decir, ay, no voy a creer? Eso es miedo que paraliza nuestra fe. Mateo capítulo 8. Viene Jesús, Mateo escribe su evangelio y en este capítulo viene poniendo milagros, va una cosa tras otra. Tienes que entender, si faltó a la clase de los martes, no sabe por qué, pero el evangelio está escrito de una forma específica para demostrar cosas específicas de Cristo. Y Mateo está enseñándonos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, es el Mesías. Mateo capítulo 8, Jesús sana leprosos. Luego viene y sana el siervo del centurión. Desde lejos le manda una palabra y ese chico es sano. Y vemos todo esto y vemos que Jesús se para y que Jesús predica, sana a la suegra de Pedro, expulsa demonios. Pero en medio de todos estos milagros que Jesús está haciendo, se monta en la barca con sus discípulos y sale mar adentro. Y se desata una tormenta. Y los discípulos en medio de la tormenta se aterrorizan, se asustan, entran en pánico y lo primero que hacen es gritarle a Jesús y despertarlo. Y dice, es que no te importa. Así le dice, lea la Biblia, no te importa que vamos a morir, aterrorizados por la tormenta. Y Jesús cuando se levanta, lo que le dice es, ¿por qué tuvieron miedo? ¿Por qué Jesús le pregunta? Porque no es obvio. Hay tormenta, Señor, estamos en medio de una tormenta, el barco se va a hundir, se va a venir abajo. Y Jesús le dijo, ¿por qué tuvieron miedo? ¿Por qué tienen miedo? Jesús tiene la confianza, el valor de decirle, ¿por qué tienen miedo? Porque venían de ver los milagros. Hermano, estos discípulos caminaban con Jesús. Vieron milagros que tú y yo no conocemos porque tal vez la Biblia no los registró. Vieron a los ciegos sanarse, vieron a cojos levantarse, a los mudos hablar. Y Jesús le dice, ¿cómo van a tener miedo en una tormenta? ¿No crees que soy el Hijo del Hombre? ¿No crees que yo soy Jesús, el Mesías? ¿No lo crees? ¿Cómo vas a tener miedo? ¿Dónde está tu fe?
El miedo limita nuestra fe. Cuando hay temor en nuestros corazones, eso limita la fe que tenemos que tener en Cristo. No era el tamaño de la tormenta, no era lo grande de las olas, no era el viento recio que soplaba, era el tamaño de la fe de los discípulos. No le alcanzó la fe. ¿Y cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo? En las tormentas de la vida, en los problemas de la vida, sabiendo que tenemos dónde encontrar respuesta. Lo primero que hacemos es entrar en pánico, entrar en miedo. Y ni siquiera oramos, porque si por lo menos llegáramos al Señor con miedo, pero orando. Pero a veces ni siquiera oramos. A veces en medio del pánico lo que hacemos es aislarnos, nos encerramos en una habitación, empezamos empezamos a reunir como locos por si se acaba el trabajo, empiezo a vender, entramos en un pánico y en un miedo. Y yo creo que Dios nos está diciendo, ¿por qué tienes miedo? No fui yo el que dio la palabra. ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué he de atemorizarme? Y dejamos entonces de soñar en el Señor. Y dejamos de creer. Y ya no damos pasos de fe. Y ya no oramos al Señor. Por miedo a que no me responda. Por miedo a equivocarme. Por miedo a que me decepcione. Y hoy Dios te dice, vuelve a soñar. Vuelve a levantarte. Vuelve a orar con fe. No dejes que el miedo detenga tu fe. No dejes que el miedo paralice lo que crees. No dejes que el miedo silencie la palabra que ya Dios te dio. Porque si Dios lo prometió, Él lo hará. Porque si Dios habló, Él lo cumplirá. Porque si Dios te llamó, escucha esto, si Dios te llamó, Él te va a respaldar. Él va a ir contigo. Si Dios te llamó, Él va a ir contigo. No permitas que el miedo le ponga techo a tu fe. No permitas que el miedo detenga lo que Dios quiere desarrollar en ti. Porque Dios todavía sigue moviendo montañas. Porque Dios todavía sigue sanando enfermos. Porque Dios todavía sigue restaurando familias. Y todavía usa personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Número 3, el miedo detiene tu potencial. El miedo no solo afecta lo que hacemos, sino que también afecta en quién podemos convertirnos. El miedo afecta el futuro que tú pudieras tener. Jueces capítulo 6, historia de Gedeón. El pueblo de Israel está bajo los madianitas. Y los madianitas llegaban y le quitaban todo al pueblo. Ellos sembraban, levantaban su trigo, ponían todo su esfuerzo y venían ellos y le quitaban todo y los dejaban. Y el pueblo estaba pasando hambre, el pueblo estaba pasando necesidad. Y está Gedeón, dice la Biblia, que está en un lagar, o sea, está metido como en tipo una cueva, como en un lugar bajo, trillando el trigo. Algo que no se hace, estaba escondido, porque el trigo se hacía arriba, al aire libre, para que el aire cuando sople, se lleve lo que necesita llevarse. Y Gedeón estaba escondido, claro, escondido por miedo. Sabía que en cualquier momento llegaba el enemigo y le quitaba la comida, le quitaba lo que estaba haciendo. Y él estaba cuidando la comida de su familia. Y llega Dios al encuentro de Gedeón. Y ahí donde lo ve, ahí escondido, ahí con miedo, ahí en una cueva, le dice y lo llama varón, esforzado y valiente. Y Gedeón entra en una crisis con Dios porque le dice, qué esforzado y qué valiente, ¿qué me estás diciendo? Si mira mi condición. Así como nosotros muchas veces, ¿no? Que Dios nos habla y nos dice, y te estoy llamando, y tú eres hijo mío, y yo te cuidé, y yo camino contigo. Y nosotros, Señor, ¿qué estás diciendo si mira mi condición? Dios no mira tu condición, nunca va a mirar tu condición. Dios siempre mira tu potencial, hacia dónde vamos. Y Dios sabía lo que iba a hacer con Gedeón. Y Dios sabía lo que iba a hacer con el pueblo. Y sabía que iba a usar a Gedeón para liberar a su pueblo. Y Gedeón ahí en su crisis de fe y en su miedo, metido en un hueco, Gedeón empieza a pedirle. Gedeón le dice, mi familia es la más pobre, en mi familia soy el más pequeño. Gedeón llega a decirle al Señor cosas que pocas veces la vemos en la Biblia. Dice, dame señal de que eres tú. Y empieza Gedeón, ponga el paño, que si está seco el paño, que si está mojado el paño, que pongo el paño, que quito el paño. O sea, ahora que yo a veces digo, Señor, mira que tienes paciencia con nosotros. Y Dios hace todo ese trabajo con Gedeón, porque Dios sabía el potencial que había en él. Dios sabía el llamado que había puesto en Gedeón. Sabía lo que lo estaba llamando. Yo no sé qué miedo te está
paralizando en este día. Pero yo vengo a decirte que dentro de ti hay una semilla que tiene potencial. Yo vengo a decirte que hay cosas que Dios puede hacer en tu vida y con tu vida. Y hay vidas que Él puede transformar a través de tu testimonio. Y hay cosas que Él puede hacer en medio de tu trabajo. Y hay cosas que Jesús puede hacer y transformar en ti. Y no hay adicción que se pueda resistir. Y no hay pecado que Él no pueda llevarse. Y no hay dureza de corazón. Lo único que tienes que hacer es decirle no al miedo y caminar con Cristo. No dejes que el miedo detenga el potencial que hay en ti. No dejes que el miedo detenga el milagro que hay en ti. No dejes que el miedo detenga lo que Dios va a hacer en ti. No tengas miedo, hermano. Cuando Dios te hable, no tengas miedo. No tengas miedo de responderle. No tengas miedo a caminar con Él. No tengas miedo. Hay milagro. Y hay un potencial de milagro en ti. Hay un potencial de milagro en ti. Yo pienso en la mujer con el flujo de sangre. Ella tenía todo en su contra. Ella estaba enferma y no podía estar entre el pueblo. Era mujer. Ya no tenía dinero. Ya no tenía cómo llegar. ¿Usted cree que la Biblia dice que ella vería arrastrándose a tocar el manto porque quería? Era porque estaba escondida. Era porque sabía que no podía caminar entre la gente. Era porque sabía que si se daban cuenta, la podían inclusive apedrear. Y esta mujer se llenó de valor y fue tras su milagro. Pensando que iba a pasar desapercibida. Pensando que iba a pasar, ella tenía tanta fe, decía, toco el manto, soy sana y me voy a mi casa calladita. Y no molesto al maestro y no molesto a nadie. Y sin embargo, Jesús hace algo tan hermoso. Porque, a ver, que Jesús no sabía que cuando tocan el manto detiene la multitud. ¿Sabe por qué lo hace? Para que el nombre, para que esa mujer y su historia estuviera registrada, para que todos supieran de que en Israel había fe y que había fe en las mujeres y que ella no tuvo miedo a la sociedad, a sus problemas, a las circunstancias. Yo no sé a qué tú le tienes miedo esta mañana, pero iglesia, es hora de pararnos y decir, Señor, yo no tengo miedo de nada si tú vas conmigo. Si tu presencia me acompaña, Señor, yo derribo gigantes, yo tomo el monte, Señor, yo tomo la ciudad, Señor, yo entrego, yo camino, yo digo sí. Si tú vas conmigo, si tú estás conmigo, Dios del cielo, no hay miedo que me paralice. Esta mañana yo cierro con esta historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, los soldados que habían sido enviados, ubíquense, no hay TikTok, no hay WhatsApp, no hay forma de mandar mensajes, Y los soldados eran enviados como espías a la guerra, enviados a otros lados, enviados con misión. Y cuando la guerra llega a su fin y sale en las revistas diciendo que la guerra había llegado a su fin, había soldados que no lo creían. Había soldados que pensaban que era propaganda, que era mentira. Y se escondían. Se escondían pensando, como están en territorio enemigo, se escondían por miedo a que volvieran a buscarlos, se escondían por miedo a que volviera a llegar a ellos la guerra, porque no estaban seguros si ahora iban a salir a buscar los soldados que habían peleado en contra o a favor. Y pasaban años escondidos. Y había un hombre llamado James Russ, que por 32 años estuvo escondido en el hueco de la granja que él mismo hizo de su casa, escondido ahí, y no salía, 32 años. Hasta que un día llegó el gobierno viendo un lugar abandonado y se lo encontraron ahí. Y él comentaba y decía que si no lo hubiesen descubierto, ahí hubiese seguido escondido, por miedo a lo que le esperaba afuera. Hermano, 32 años, escuchando a la gente pasar, el mundo seguir adelante. ¿Sabes lo que son 32 años? Media vida. Y este hombre por miedo escondido, no disfrutó su vida, no cumplió ningún propósito, solo sobrevivió ahí guardadito. Y eso me hizo pensar cuántas veces nosotros no vimos exactamente igual. Solo sobreviviendo. No cumplimos propósito, no cumplimos nada con nuestras vidas, solo sobreviviendo. Muertos espirituales, no estamos muertos espiritualmente, pero tampoco estamos viviendo plenamente. Tampoco estamos viviendo completamente a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Yo no me conformo con que seamos personas que solo sobrevivamos. Yo le oro al Señor que vivamos nuestra fe a su potencial completo. Que sin miedo caminemos con el Señor. Si tú quieres eso esta mañana, tú te pones de pie conmigo. Y yo te recuerdo una vez más el Salmo 27.
Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Tú declaras eso sobre tu vida esta mañana. Yo estaré confiado. Yo estaré confiado.